many of you were in the previous session, so we can continue right over and move from chronic spontaneous urticaria to chronic inducible urticaria. The thing that's special about chronic inducible urticaria, of course, is that there's a definite trigger. Específico, no hay pápula, no hay angioedema, salvo que esté presente el disparador. Cada vez que está el disparador hay una pápula o una angioedema, y dermografismo sintomático. La urticaria inducible es menos frecuente que la crónica espontánea y se la divide en urticaria física, inducible o no física. Todos estos elementos son fuerzas físicas, presión, fricción, temperatura, que lleva a la pápula. Lo que llamábamos urticaria facticia, hoy es dermografismo sintomático, es la urticaria física más común y quizás el angioedema vibratorio poco frecuente, el resto en el medio. Ahora, ¿cómo manejamos los pacientes? Las guías dicen, hay que hacer tres cosas. Al igual que con la crónica espontánea, hay que hacer un diferencial de exclusión e identificar los disparadores relevantes. O sea, los primeros dos pasos simples, se le pregunta al paciente y le pregunto a todos mis pacientes con urticaria crónica, ¿usted puede hacer que le vuelva a salir la pápula cuando el paciente tiene crónica espontánea? Quiero preguntarle si tiene la inducible. ¿Puede provocar la pápula? Si no, chao. Si no puede provocar la pápula, no tienen la inducible crónica. Ahora sí, doctor, mire, sí. Cuando me rasco, me aparece la roncha, la pápula. Bueno, voy a seguir preguntando y quiero saber si el disparador es relevante. Y doctor, me pica siempre y cuando me rasco me sale la roncha. Antes de terminar, yo ya tengo la lapicera porque ¿qué haré? Próximo paso es estudiar la relevancia del disparador. A veces me muestran fotos donde ya tengo una idea que tiene algo que ver con la fricción y haré una X, le escribo algo en la piel y cuando aparece la pápula es un dermografismo sintomático. Y solía hacerlo en la espalda de mis pacientes, ya no lo hago más. Es difícil, es injusto que se rasquen en la espalda porque además la persona no lo ve. El mejor lugar es marcar el antebrazo. Entonces, con una lapicera ya hemos diagnosticado la inducible. Las guías nos dirán, bueno, ahora llegó el momento del paso 3, es determinar el umbral del disparador, la actividad de la enfermedad, tratando de ver cuánto tengo que rascar para que la pápula se forme. Bueno, no es algo que la lapicera lo va a lograr. En este sentido, necesito un dermografómetro. ¿Ustedes tienen un dermografómetro en el consultorio? ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Bueno, Iván, claro. Iván no me alcanza. Todos los que atienden estos pacientes, bueno, yo no me voy de casa sin el dermografómetro. Uno no sabe cuándo va a diagnosticar el próximo caso de dermografismo, pero hay dos formas. El dermografómetro me permite rascar o raspar al paciente con fuerzas diferentes. Esta suerte de tester dermográfico tipo lapicera o esta Frick Test. ¿Cómo funciona? La Frick Test tiene 4 alfileres o pinches, uno más largo y 2 de largo intermedio. Al raspar con este dispositivo hay un alambrecito, ¿no?, que va a ir bien profundo, bien superficial y en el medio. ¿Lo quieren compartir? ¿Por qué no rascas al vecino y ver cómo funciona? Tiene 4 pinches, ¿no? Hay algunos más, lo pasan para que lo puedan ver. Vos ya tenés el tuyo, este dermografómetro. La idea es sostener este dermografómetro, lo sostenés a 90 grados y se raspa. Los pacientes que tienen dermografismos se le forma una pápula, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ronchitas o pápulas, dependiendo de la severidad.
Y la prueba de provocación está complementada por la prueba de umbral. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos saber que el paciente que está muy afectado o moderadamente afectado, además tratar a estos pacientes y ver si los podemos mejorar, si los vamos a proteger del disparador que le provoca la pápula. Y hay una hoja de documentación, por ejemplo, dermografismo sintomático, urticaria por frío, por calor, urticaria por presión solar, la vibratoria y los umbrales. Si les interesa, tengo copias del formulario. Bien. Quisiera hablar de dos urticarias inducibles. La urticaria por frío. Hacíamos la prueba de provocación con cubitos de hielo o parches congelados. Ya no más. Hoy hay mejores maneras de hacer la prueba y estas tres pruebas pueden generar reacciones sistémicas. Si uno le pone el brazo en agua helada a un paciente, empieza a tener problemas sistémicos, como el paciente refiere: ay, me fui a nadar en el mar abierto o en el lago, y acercándome a la orilla empezaron a salirme ronchas y después me desmayé y entré en shock en la playa. No, esto que no me pase. ¿Qué hacemos? Colocamos un hielito que se derrita, está a 4 grados, y le colocamos toda la bolsita, 5 minutos en el brazo, lo sacamos, esperamos, y miren cómo le aparece la pápula. Y esto nos permite diferenciar entre la urticaria por frío y acuagénica. Pero este estudio no hace lo que las guías indican, que es medir el umbral de disparador. ¿Cuán frío tiene que estar? ¿O cuán caliente tiene que estar? ¿O cuál es el frío más cálido necesario para que vuelva a aparecer la pápula, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido hay pruebas diferentes y esto es muy importante que el paciente lo sepa. Tiene que saber, bueno, me cuido a 16, 10 grados, 4 grados. ¿Cuál es mi umbral? El umbral para mí, porque determina qué es lo que puedo o no puedo hacer. Si uno sale a nadar, ojo, o tragos helados, nada de piña colada, pero si el umbral es 20 grados centígrados, esto significa que cada vez que la piel toca algo a temperatura ambiente, va a tener alguna roncha y corre riesgo de tener una reacción sistémica. Históricamente colocábamos estos baldecitos chiquititos con agua y con diferente cantidad de cubitos de aire, de hielo, y medíamos la temperatura y lo colocábamos en el antebrazo del paciente. Es complicado, hay que estar en equilibrio y entonces se caían y había que empezar de nuevo, ¿no? Ahora tenemos el Temp Test, una cajita que genera todas las temperaturas desde 4 grados a 44 grados. Es el Temp Test. Esto obviamente se activa, se coloca el brazo del paciente, 5 minutos, y y el paciente saca el brazo del Temp Test, empieza a generar una pápula y el tamaño de la pápula se relaciona con la temperatura. Esta temperatura es altísima. Yo pensé que se necesitaba que llegara a 40, 60, pero hay algunos pacientes que a 26 grados centígrados, ese es el umbral de temperatura que tienen. Miren esta pápula enorme, una pápula larguísima, un umbral de 4 a 24 grados. La mayoría tienen umbrales críticos de temperatura en el rango de la temperatura ambiente. Así se hace la prueba de provocación y acá la prueba para ver el umbral. Y en esencia lo mismo se aplicaría a la urticaria demorada por presión. Usamos barras o barrotes verticales. No se ve muy bien, ¿no? Pero aparecen como bultitos súper calientes después de la presión. No es una pápula, no tiene pápula esta urticaria por presión, sino que es como estos bultos, ¿no?, en la piel. La urticaria puede ser devastadora. ¿Cómo se mide? Tenemos un dispositivo de provocación solar que diferencia entre UV y UVA. Entonces son longitudes de onda diferentes que se estudian.
Este paciente tiene urticaria solar por los rayos UVA, los UVB no le hacen nada, los rayos UVA sí, y acá se puede diferenciar urticaria por UVB-UVA y también advertir de alguna manera el umbral individual, el punto de inicio y todo lo demás. Por último, urticaria colinérgica. Qué interesante, ¿no? Hay muchos adolescentes que tienen urticaria colinérgica. Pensábamos que tenía que ver con un aumento de la temperatura central del cuerpo, pero lo que más se vincula con la aparición de estas pápulas es la inflamación. La sudoración. Si la persona, por ejemplo, transpira en un sauna o en la bicicleta, generan pápulas. ¿Y cómo se mide el umbral? Es que se los pone en una bicicleta y se hace ergometría controlada pulsátil. Se empiezan a pedalear y se le mide el pulso. A medida que bicicletean media hora, aumentan en 3 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Uno le mide la frecuencia cardíaca y le dice, más rápido, más rápido, más rápido. Funciona durante media hora, tienen que aumentar la frecuencia cardíaca y después, durante 15 minutos, se enfrían y el umbral es el tiempo a que aparezca la pápula. Entonces, si hay que pedalear 15 minutos, bueno, paciente intermedio, si al minuto de pedalear le sale la pápula, severa. Y si puede pedalear media hora y luego en el periodo de recuperación aparecen las pápulas, es una urticaria moderada. Bien, esto se puede hacer midiendo la urticaria colinérgica y la actividad de la enfermedad. Los últimos 5 minutos, ¿cómo se tratan? Bueno, monitoreado por la prueba de control de la urticaria, que funciona en todas las espontáneas y las inducibles. Es bárbara esta prueba y tengo que llegar a ese umbral mágico de 12 puntos. Es mi objetivo, que se aplica a todas estas formas de urticaria inducible. El enfoque es casi igual que la espontánea crónica, o sea, el disparador acá lo podemos manejar. Entonces le decimos a la persona, usted necesita evitar la reacción, evite el disparador. Ahora, en Alemania, si uno le dice al que tiene urticaria por frío, manténgase calentito siempre, se me ríe en la cara. Si en Alemania 9 meses al año nos congelamos, entonces obviamente hay pacientes que se fueron a vivir a Mallorca, España, porque no aguanta la urticaria por frío, pero en general es un buen consejo, pero no es práctico, no es tratamiento. El paciente tiene que saber que evitar el disparador funciona, pero no es manera de vivir. Para la mayoría de las urticarias inducibles trabajamos con inhibidores de los mediadores de los mastocitos, antihistamínicos, y omalizumab funciona porque la urticaria inducible es provocada por mastocitos, al igual que la urticaria espontánea, y el IgE es fundamental. Entonces hay que tratar hasta que desaparece, y es el mismo algoritmo que con la espontánea. Si bien no hay evidencia de que todas las formas de inducibles responden, extrapolamos de la crónica espontánea y utilizamos el mismo algoritmo terapéutico. ¿Funciona? Claro que funciona, y hay estudios que lo demuestran. Por ejemplo, la urticaria por frío, midan el umbral de disparador con el TEM test. A estos pacientes se los trató con placebo, 18 grados Celsius, al tratarlos con bilastina a dosis convencional, bueno, el umbral baja a 6, toleran temperaturas más bajas que con un placebo, pero si duplicamos o cuadruplicamos la dosis, vemos que hay pacientes que con la mínima temperatura, menos 4 grados, no generan pálpulas. No solo funciona el antihistamínico, sino aumentar la dosis funciona, y aumentar la dosis tampoco logra una respuesta en todos. Entonces la situación es muy parecida en cuanto a la respuesta terapéutica a la espontánea crónica, y esto me lleva al tercer paso de tratamiento. Acá respuesta completa con placebo 5, o sea, lo olvidamos, 20 de bilastina, 35, uno de cada 3 funcionan, y
podemos llegar a mejorar la respuesta completa a un 60%, pero y el 40% restante que siguen teniendo problemas y que generan una respuesta parcial o no responden. ¿Qué hacer? Bien, no tiene mucho sentido cambiar de antihistamínico como la crónica espontánea. Rupatadina, bilastina, es buena, ¿no? Es tan buena como la bilastina, pero bueno, se reduce el umbral, se aumentan también la cantidad de respondedores, pero no tiene sentido cambiar un antihistamínico por otro. Hay que seguir las guías. El algoritmo de las guías es optar por omalizumab. ¿Y por qué funciona? La verdad que no lo sé, soy honesto, la verdad no sé por qué funciona. Pensamos que el mecanismo en la inducible siempre es un alergeno, ¿no? Un mecanismo autoalérgico. Creemos que hay pre-autoalergenos, proteínas en la piel. Cuando uno de estos disparadores entra en contacto con la piel, rompen esta proteína o la transforman para transformarse en autoalergeno. Y si hay IgE unido al autoalergeno, bien, el mastocito se degranula y provoca el angioedema o la pápula. Bien, esto en parte tiene que ver con la respuesta terapéutica del omalizumab. Casi todas las urticarias físicas y no físicas se trataron con omalizumab y 3 fueron tratadas en estudios randomizados controlados con placebo. Hay muchísima evidencia controlada y no controlada que dice que omalizumab funciona. Y acá en gris vemos los no respondedores. Lo que está a color son los respondedores. La mayoría de los pacientes con diferentes tipos de urticarias inducibles respondieron al omalizumab con tasas de respuesta tan altas como con la crónica espontánea. Estudios controlados con placebo, en demografismo sintomático y urticaria por frío, controlados con placebo. Acá el Frick test, vemos cómo responde el paciente y lo que pueden resistir. Los raspamos con el Frick test, vemos que 3 de cada 4 pinches forman la pápula. Pero si le damos omalizumab, ven que solamente generan una ronchita, que por supuesto es el pinche más fuerte y los síntomas se pueden observar. ¿Y qué pasa con cada paciente? Estos son pacientes tratados con 150 y 300 de omalizumab. Miren estos pacientes, todos reaccionaron a los 4 pinches del Frick test. 10 semanas después con omalizumab, miren, uno lo raspa con el Frick test y hay una respuesta completa al omalizumab, y lo mismo se puede ver con omalizumab 300 miligramos, y lo mismo se ve en la urticaria por frío. Se puede reducir el umbral de la temperatura en más de 10 grados centígrados, y esto se ve súper rápido. Acá vemos placebo, acá 150, y acá se ha subido la dosis a 300. Sí, omalizumab funciona. En estudios controlados, no controlados, se baja el umbral de temperatura, y gran parte de los pacientes son respondedores completos. Sí, hay mucho por aprender, pero el mecanismo patológico de la urticaria inducible amerita más estudios clínicos, pero el interés ha crecido. Son entidades que hay que tratarlas bien. Y la red Galen está muy interesada, y aprenderemos más de los proyectos actuales reclutando pacientes en este registro de urticarias crónicas. Repito mi invitación: vénganse a Istambul en diciembre, y en el 2020 los espero en Berlín, donde tendremos un foro de urticaria y la conferencia de guías para actualizar las guías internacionales de la urticaria. Gracias por haberme invitado y por vuestra amable atención. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente expositor. Para mí es un placer presentar al doctor Mario Sánchez Borges, que es profesor de alergia e inmunología de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología y expresidente de la Organización Mundial de Alergia.
Es un placer tenerlo de nuevo con nosotros, ya que es un amigo de la asociación. Buenas tardes, doctora Medina, doctor Parisi, doctor Cherres, apreciados colegas, señoras, señores. Agradezco a la Asociación Argentina por haberme invitado a participar. Es un gran honor compartir con ustedes y con estos expertos en urticaria, el doctor Maurer y el doctor Leonardo Grading, quienes son autoridades mundiales en la materia. Y bueno, voy a tratar de resumir en los próximos 20 minutos algunos detalles que también el doctor Maurer se refirió a ellos, pero vamos a tratar de hacerlo en algunos detalles que podían estar ausentes. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, ahora sabemos que la urticaria crónica espontánea es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel, y si usted hace una biopsia va a encontrar un fuerte infiltrado de diferentes grupos celulares de la inflamación. Y lo primero que se vio desde el punto de vista epidemiológico y clínico es que había un aumento de la prevalencia de una cantidad de condiciones que sabemos que son autoinmunes, como por ejemplo vitiligo, lupus, anemia perniciosa, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, enfermedad de Graves, el síndrome de Crest, que es una forma de esclerodermia, enfermedad celíaca y otros. Hay otras comorbilidades autoinmunes, aparte de esta pequeña lista que les menciono acá, pero de ellas la más sobresaliente es sin duda la enfermedad tiroidea autoalérgica o autoinmune. Eso es una discusión que tengo que tener con el doctor Maurer. Entre 15 y 30% de los pacientes con urticaria crónica tienen tiroiditis de Hashimoto, con la presencia de anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa y antitiroglobulina, y ya él mostró alguna data también de que esos anticuerpos, en el caso de la urticaria crónica, son anticuerpos funcionales. Hay estudios que así lo demuestran. Y luego tenemos que lo primero que se demostró desde el punto de vista de autoinmunidad fue la presencia del tipo de autoinmunidad que él llamó de tipo 2, que es autoanticuerpos de clase inmunoglobulina G, que en principio reconocen al receptor de alta afinidad de la IgE en la membrana de mastocito y basófilo, y esto es más o menos el 40% de los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea, y hay otros como un 10%, 5 a 10% que tienen autoanticuerpos de clase IgG contra la IgE en sí misma. Entonces, esto es un poco complicado: autoanticuerpos IgG contra el receptor, autoanticuerpos IgG contra la IgE, y luego tenemos entonces el otro grupo, que es el grupo que se llama de autoalergia, que él lo señaló acá, que anticuerpos de clase IgE contra lo propio. La discusión que yo le planteaba al doctor Maurer es que este tipo 2 de autoinmunidad en realidad no debería llamarse autoinmunidad, debería llamarse autoalergia, porque el término inmunidad significa protección. Y si usted habla de autoinmunidad, está diciendo algo que le hace daño, no que lo protege, de tal manera que esa semántica habrá que revisarla en el futuro. Para mí serían dos tipos de autoalergia, una que es mediada por IgG contra el receptor o contra la IgE, y la otra que es el tipo 1, que es la propiamente autoalérgica, porque es mediada por anticuerpos de IgE contra diversos componentes propios del organismo. Él mencionó que en los estudios que ellos hicieron, que son bastante sofisticados con el chip, encontraron hasta 200 y más autoantígenos que eran reconocidos por IgE de pacientes, del suero de pacientes con urticaria crónica. Algunos de los más populares están acá: tiroperoxidasa, tiroglobulina, anti-ADN de doble cadena, y esto es interesante, autoanticuerpos antinucleares en urticaria crónica espontánea, anticuerpos contra factor tisular, autoanticuerpos contra un antígeno putativo cutáneo que no se ha descubierto, y también autoanticuerpos contra interleuquina 24, que él mencionó, que es una sustancia que está presente en la piel. La significación
de ese autoanticuerpo anti-interleuquina 24 en urticaria crónica todavía no lo sabemos, pero esperamos que el doctor Maurer nos va a decir en el futuro cuál es la significación de él. El resultado final es la activación mastocitaria con la producción de las manifestaciones típicas de urticaria crónica. Ahora bien, hay otro tipo de autoinmunidad que ya no es mediado por autoanticuerpos, sino que es mediado por células T CD4 positivas que reconocen específicamente al receptor de alta afinidad de la IgE. Entonces, para complicarnos aún la vida más, tenemos un nuevo tipo de autoinmunidad que es mediada por células, y estas son células de tipo linfocitos T. La manera más fácil que tenemos a la cabecera del enfermo para demostrar la presencia de autoanticuerpos en el suero es la prueba cutánea con suero autólogo. Aquí tenemos un par de ejemplos de ellas, esta y esta que está acá. Simplemente usted toma el suero del paciente y se lo inyecta a sí mismo y espera a ver la formación de una pápula y eritema. Ahora bien, una prueba de suero autólogo positiva no nos dice que es un autoanticuerpo, nos dice que hay una sustancia que activa el mastocito en el suero que es capaz de granularlo y producir la pápula y el eritema. Y esto puede ser autoanticuerpo, obviamente, pero puede ser otros así famosos llamados histamine releasing factor, factores liberadores de histamina, que no son inmunoglobulinas, que no son autoanticuerpos. De tal manera que la prueba, a pesar de que me parece que es una prueba útil, que es la más fácil de hacer para la mayoría de nosotros los mortales corrientes, esta es la prueba que vamos a usar corrientemente porque no tenemos otros medios. Pero el punto es que una prueba positiva no necesariamente significa que son autoanticuerpos. Tenemos otros métodos que ya también el doctor Maurer mencionó para demostrar la autoinmunidad, como son la prueba de liberación de histamina o la prueba de activación basofílica. Para esto usted necesita tener un laboratorio que le haga ese tipo de prueba o un citómetro de flujo para hacer estos marcadores de activación del basófilo. Esta es la que está más accesible, y esta, que es la medición por inmunoensayo, ya sea ELISA o Westerbrot, de anticuerpos IgG contra el receptor, tampoco está disponible en la mayoría de los centros clínicos donde trabajamos. Entonces, la prueba que tenemos a la mano prácticamente es la prueba con suero autólogo, y luego hay otras pruebas que se utilizan en centros especializados que tienen acceso a esos métodos. Este trabajo que ya también se mencionó, que ya está publicado en la revista Allergy, trató de definir, y ellos hicieron unos criterios que a mí me parecen bastante estrictos para decir si un paciente tenía urticaria crónica autoinmune. Y esos criterios eran que tuviera la prueba de suero autólogo positiva más reactividad basofílica por alguna de las pruebas que mencionamos, o la presencia de los anticuerpos IgG. Esos criterios son bastante estrictos. Ellos observaron también en ese estudio que los autoinmunes tenían niveles bajos de IgG total y que tenían frecuentemente IgG antitiroperoxidasa. Y la otra cosa que a nosotros nos ha interesado mucho es los marcadores de actividad de la enfermedad. Pareciera que la urticaria autoinmune se asocia con mayor actividad de la enfermedad, o sea, con niveles mayores de urticaria activity score 7 y también con peor pronóstico, pero eso es una cuestión que todavía está un poco en discusión. De todas maneras, de ese estudio, fíjense que el criterio estricto es muy fuerte, que es pruebas con basófilos positivas, IgG positiva y prueba de suero autólogo positivo. Entonces tenemos nada más un 8%, como él lo mencionó, solamente son los que cumplen esos criterios tan estrictos de urticaria crónica autoinmune. Entonces, también aquí fíjense, de los marcadores de severidad que nosotros revisamos hace un par de años, uno de los marcadores importantes era la prueba de suero autólogo positiva como un marcador potencial de severidad, vamos a decir, de laboratorio. Había otros criterios clínicos, por ejemplo, las mujeres, los pacientes más jóvenes, los que tienen angioedema, los que tienen asociación de urticaria espontánea con inducible, los que tienen hipertensión y síndrome metabólico, o los que tienen hipersensibilidad a aspirina y AINES, los que tienen mayor vasopenia, los que tienen activa inflamación detectable en la circulación
por una serie de marcadores de inflamación, los que tienen IgE total baja y los que tienen niveles elevados de niveles disminuidos de vitamina D en el suero. De esos criterios, obviamente, el UA7 es el que es un buen marcador de severidad, y luego también la duración de la enfermedad. Si la enfermedad es de mayor duración, tiene peor pronóstico, tiene mayor severidad, y bueno, ya se habló un poco, se discutió sobre el dímero D, y la prueba de liberación de histamina y de activación de basófilos. Todos esos son marcadores que se han utilizado para predecir el pronóstico y la severidad de la enfermedad cuando usted recibe el paciente por primera vez. Cuando ese paciente tiene urticaria crónica por 20 años, usted lo mejor que puede hacer es ponerse las manos en la cabeza y gritar: llamen a un médico, porque esos son los pacientes más difíciles de manejar. Y bueno, estamos por supuesto interesados en que se consigan mejores marcadores para decir, no solamente para hacer pronósticos, sino también para seguir los pacientes. Del tratamiento también se ha hablado mucho, ya tenemos el esquema tradicional, el esquema de los guidelines, que fue publicado a principios del año 2018, antihistamínicos de segunda generación, aumento de dosis si no responde, y luego la adición de omalizumab a los antihistamínicos, o en un cuarto escalón sería la ciclosporina a los antihistamínicos. Además de eso, hay otras opciones en caso de que no responda el paciente, o que simplemente no se pueda utilizar omalizumab o ciclosporina. Hay otras opciones, pero que no son recomendadas porque no están basadas en estudios aleatorizados, controlados a doble ciego. Y luego el uso de corticosteroides orales a cursos cortos cuando hay exacerbaciones. El mecanismo de acción, el omalizumab es efectivo y es seguro, eso no tenemos la menor duda, hay muchos estudios que así lo demuestran. Y bueno, el mecanismo de acción parece ser múltiple: reducción de IgE total, disociación de la IgE unida al receptor, reducción de la densidad de receptores en la membrana del mastocito y del basófilo, reducción de la degranulación del mastocito, reversión de la vasopenia, reducción de los anticuerpos antirreceptor y anti-IgE en la circulación, y también de otros autoanticuerpos contra otros antígenos. De tal manera que pareciera que los más importantes de estos son la reducción de la IgE libre en la circulación, y también la desaparición o la reducción de la densidad de receptores en la membrana del mastocito. Aquí ven cómo cuando se hacen los famosos metaanálisis, obviamente el omalizumab es efectivo, es mejor que el placebo para el prurito, para la desaparición de los jabones, para respuestas completas. Y fíjense que aquí está, cuando vemos eventos adversos, es igual de seguro que el placebo. O sea que es una droga que ha demostrado seguridad y eficacia por todos los metaanálisis que han sido publicados. Ahora bien, buscando un poco más allá, ¿cuáles serían algunos de los factores que nos permitirían predecir la respuesta a los omalizumab? Bueno, uno de ellos, y este es un trabajo publicado hace un par de años, era el nivel de IgE sérica total. Obviamente, si usted sabe, primero que todo, nosotros aprendimos cuando hicimos los posgrados que la IgE no tenía nada que ver con la urticaria, ¿cierto? Por lo menos con la urticaria crónica. Resulta que ahora la historia cambió. Ahora sabemos que la IgE tiene muchísimo que ver con la urticaria crónica, como ya el doctor Maurer nos explicó. Bueno, fíjense qué pasa. A mayores niveles de IgE total en el suero, la respuesta es mayor. Aumenta de 48% a 86%, a 88% y a 94%. De tal manera que el nivel de IgE total, por supuesto, una droga como el omalizumab, que actúa a través de interacción con la IgE o de bloqueo de la IgE, obviamente va a tener importancia el nivel total de IgE. El otro elemento es que también cuando uno da tratamiento con omalizumab y el paciente responde y uno omite el omalizumab, muchos pacientes van a recurrir, van a hacer recurrencia de la enfermedad. Bueno, se ha visto que los que recurren más temprano son los que tienen niveles mayores de IgE. De tal manera que la IgE total nos da, si está elevada o a mayor nivel, mejor respuesta, y también nos dice que el paciente va a recurrir más rápido cuando usted suspenda el tratamiento. El otro elemento que también se ha estudiado es la densidad de receptores de alta afinidad en la membrana del basófilo. Fíjense cómo esos receptores están aumentados en pacientes con urticaria crónica espontánea
en comparación con controles, pero los que tienen mayores niveles en comparación con no respondedores son los respondedores. O sea que los que tienen mayor IgE, pero los que tienen también niveles mayores de expresión del receptor en la membrana son los que responden mejor al omalizumab. Otra cuestión, y ya casi para terminar, es la utilización del puntaje de actividad de la urticaria, Urticaria Activity Score, para seguir el paciente. Y eso es bien interesante. Ya el doctor Maurer nos mostró que cuando uno tiene un UAS7 aquí muy bajo, el paciente está libre de enfermedad. Cuando tiene de 1 a 4 tiene enfermedad bien controlada, de 1 a 6, de 7 a 15 sería enfermedad leve, de 18 a 21 sería enfermedad moderada y por encima de 18 sería enfermedad grave o enfermedad severa. Bueno, eso nos interesa porque trabajo de la doctora Jiménez Arnaud de Barcelona, España, nos sugiere que nosotros el UAS7 también nos dice cómo va la evolución en cuanto a que el paciente responda rápido o lento. Los pacientes que responden en 4 a 6 semanas son los respondedores rápidos, los que responden lentos responden en 12 a 16 semanas. Hay respondedores completos donde el score es 0 de UAS7, sin síntomas, sin angioedema, no requieren medicación de rescate ni antihistamínicos anti-H1. Los buenos respondedores sería un score de 1 a 6, los respondedores parciales tendrían entre 7 y 15 y los no respondedores son los que tendrían más de 16. Este es un trabajo bien interesante porque básicamente nos sirve para seguir la respuesta al tratamiento en base al UAS7. La otra cuestión es los algoritmos para mirar cómo puede uno utilizar en la clínica el omalizumab. Este es solo uno de ellos, de la misma doctora Jiménez Arnaud, donde básicamente uno empieza a tratar al paciente y entonces va a ver si, de acuerdo al UAS7, si el paciente es no respondedor, respondedor parcial, buen respondedor o respondedor completo, y de acuerdo a eso entonces va uno a utilizar o balancear, ya sea bien aumentar la frecuencia de las dosis en caso de no respondedores o respondedores parciales, o aumentar la frecuencia de las dosis, esa es la otra posibilidad. Y en caso de buenos respondedores, uno podría intentar disminuir la dosis o la frecuencia y ver qué pasa y seguir al paciente, igual para los respondedores completos, hasta ver si se puede hacer la omisión. Entonces, este es solo uno de los algoritmos que hay. Yo conozco otro que es el del doctor Dennis Ledford de Tampa, Florida, que es bastante parecido a este y se basa también en el UAS7. La otra droga que está recomendada en el escalón 4, ciclosporina, que tienen un metaanálisis de ciclosporina donde también se demuestra que es efectiva, mejor que placebo. Y luego tenemos esta caja de sorpresas que es otras alternativas cuando no tenemos omalizumab en pacientes severos refractarios a los antihistamínicos, o cuando hay una contraindicación para usar ciclosporina, que es una droga que tiene sus contraindicaciones y su toxicidad. Entonces tenemos todo esto, y la recomendación de los guidelines es que básicamente usted va a utilizar aquel en que usted tiene mejor experiencia y de ahí escoge. Yo señalé en amarillo dos que dentro de los que no tienen medicina basada en evidencia, no tienen evidencia científica, sin embargo son los que tienen un poquito mejor de resultados, que son la daxona y los antagonistas de receptores del estreno. Pero, de nuevo, las guías lo que dicen es, bueno, si el paciente no tiene disponibilidad de otros tratamientos o no respondió, entonces llamen a un médico para que le diga que van a usar. Entonces ahí tienen todas las cosas que se pueden utilizar. Yo sé que el doctor Cherres tiene mucha experiencia con la inyección de sangre completa, porque él me lo preguntó la otra vez. ¿Qué hay en el futuro? Bueno, siendo una enfermedad inflamatoria, por supuesto, muchas aproximaciones antiinflamatorias e inmunosupresoras están en consideración. El doctor Maurer nos presentó alguna evidencia o una lista de ellos, y fíjense que van dirigidos a una cantidad de mediadores y de sistemas que permiten la degranulación del mastocito, y de ellos aquí tenemos otra lista de unos que están en experimentación,
Y fíjense que aquí hay de todo. Por ejemplo, por ahí estaba el ligelizumab, que ya él demostró. Hay una cantidad de otros que están, incluso otros anticuerpos monoclonales. Les quería mencionar porque él también lo mencionó, porque a mí me gusta también el Siglet 8. Y el doctor Maure sabe más que yo de eso, porque él sí sabe ya los resultados de los estudios. El Siglet 8. Fíjense que todas estas son estructuras de membrana, son receptores de membrana que tienen estas cositas acá. Esos son enlaces de sulfuro intracadena que permiten la formación de unas estructuras globulares que se llaman dominios. Esa estructura es característica de las moléculas de inmunoglobulina, de tal manera que todos estos Siglet son pertenecientes a la familia de los genes de las inmunoglobulinas. Bueno, ese Siglet 8 además tiene una cosa muy interesante, que es una estructura que está preferencialmente expresada en dos tipos de células que nos interesan muchísimo, que son los eosinófilos y los mastocitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace, les voy a decir el término en inglés, engagement. Cuando uno engage ese receptor, le hace algo al mastocito y también al eosinófilo. Y ese engagement hace que se activen unos sistemas intracelulares que se llaman motivos inhibitorios, o ITIN. Y esos motivos inhibitorios inhiben al mastocito, inhiben la liberación de mediadores. Bueno, esta aproximación terapéutica está en estudio muy activo, y es una manera de modular la respuesta del mastocito. Y una de las indicaciones, aparte de otras enfermedades, una de las indicaciones que está siendo estudiada muy activamente es urticaria crónica. Me parece muy interesante, le veo futuro, y en el futuro veremos qué pasa. Con eso les doy las gracias por su atención. Los invito al congreso nuestro de la Organización Mundial de Alergia en diciembre en Lyon, Francia. El año que viene tenemos en Roma la conferencia internacional, que es básicamente una conferencia de alergia pediátrica. Tenemos a finales de año, en septiembre, en Kioto, el Congreso Mundial de Alergia esta es con la Sociedad Francesa de Alergia e Inmunología, y esta es con la Sociedad Japonesa. Y luego, si les queda dinero y tiempo, en abril del 2021 tenemos un simposio de alergia alimentaria y respiratoria en Kona, Hawái, y luego a finales del año 2021 tenemos el Congreso Mundial de Alergia con la Sociedad Turca de Alergia e Inmunología en Estambul, Turquía. De tal manera que vayan ahorrando para que puedan ir a eso. Les agradezco mucho su atención, gracias por su apoyo. Ese apoyo lo sentimos los venezolanos, especialmente de Argentina. Pero recuerden que el único país que apoyó a Argentina cuando las Malvinas fue Venezuela. Entonces, les deseo felicidad, prosperidad, paz y éxito a esta querida gente de este querido país. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Seguimos con los temas de urticaria, y como hemos visto, tanto Marcus como el doctor Sánchez Borges nos han hablado un poco de urticaria, y hemos visto todos los ensayos clínicos, o sea, hemos visto clinical trial, hemos visto metaanálisis, digamos que hemos visto medicina basada en la evidencia. Pero ahora no solamente vamos a hablar un poco de medicina basada en la evidencia, sino también vamos a hablar un poco de medicina basada en la experiencia. Así que es un honor para mí presentar al doctor Leonardo Grading, maestro de la alergología aquí en la Argentina, formador de muchos alergólogos de Latinoamérica, ahora es miembro del comité ejecutivo de Fundaler y director de los meetings anuales de Fundaler, el cual nos va a hablar un poco qué deberíamos hacer cuando el omalizumab no nos sirve en urticaria crónica. Bienvenido, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad no entendí bien de lo que me habían pedido que hablara, porque tenía que no hablar de lo que se habló todo el tiempo, lo que es lo más moderno, lo que se desarrolla actualmente, que es el uso del omalizumab. Entonces yo tengo que tratar de desviarme y me desvío hacia atrás, me desvío hacia la historia. Entonces me acordé de una frase que la había aprendido antes, porque yo profesionalmente comencé antes que nazca la inmunoglobulina E. Es decir, cuando no sabíamos muchas cosas, nada más que sabíamos del paciente. Y habíamos aprendido de esta frase, que en el libro de Urlla de alergia de aquella época, era un poco la expresión del problema, que decíamos que es preferible que entre un tigre al consultorio y no para un paciente con urticaria. Claro, esto imagínense que han pasado muchos años y ahora yo ya sé que existe la IgE, la histamina y unas cuantas cosas, pero la verdad que me pongo a pensar, ¿ha cambiado mucho el significado? Sigue siendo difícil cuando viene un paciente con urticaria al consultorio. La diferencia es que hoy tenemos mucha mayor cantidad de elementos para tratar de llegar a un diagnóstico fisiopatológico, pero siempre llegamos al diagnóstico etiológico. No es lo mismo, sabemos el porqué y los mecanismos, pero todavía nos falta bastante para poder saber de todos cuál es el verdadero agente desencadenante. Ahora, ya que vamos a hablar de los factores etiológicos, voy a nombrar algunas cosas que nosotros consideramos como importantes cuando tenemos un paciente con urticaria. Nosotros seguimos pensando en la importancia de la parasitosis. Las vemos, las tratamos y vemos muchos resultados positivos en cuanto a la evolución del problema. Y no podemos elegir algún tipo de parásito en particular. Lo hemos visto les cuento los casos que hemos atendido, de Giardiasis con Blastocystis hominis, Oxyurios, Chilomastis mesnili, es decir, un poquito de cada una de las variedades parasitarias. Ahora, ¿mejoraron con tratamiento anti-inmunoglobulina E? No, mejoraron tratando la parasitosis. Quiere decir que es un aspecto clínico que a nosotros nos favorece y al paciente los ayuda. Pero también le damos mucha importancia a otro agente infectante que lo vemos muy vinculado a las urticarias, que son las infecciones por cándida y por tricofitina. De ambas tenemos cientos de experiencias a través de los años. Tal es así que cuando viene un paciente con una urticaria crónica, siempre le decimos lo mismo: bueno, ahora sáquese los zapatitos, vamos a mirar en los pies, porque la búsqueda de la micosis intradigital, muchas veces cuando la tratamos, solucionamos el problema del paciente. Otros de los agentes que pueden conducir a estas urticarias son los medicamentos. Por supuesto, cada uno tendrá sus particularidades, no voy a entrar ahora a detallarlas, pero los analgésicos, los antiinflamatorios, los sulfamidas, los antiepilépticos, los hipotensores del tipo Ararapil y la metformina, en una lista que estuve buscando de mis propios pacientes, muchas veces son la causa de la urticaria del paciente. Quiere decir que averiguar qué fármacos toma puede llevarlos a solucionar el otro problema que lo trae a la consulta. Dentro de los alimentos, más que para urticaria crónica es más fácil para el paciente la relación entre el alimento y la patología, es la urticaria aguda en realidad. Tal es así que los pescados, mariscos, tomates, frutillas, etcétera, muchas veces son los desencadenantes. A veces son alimentos que exigen una mayor búsqueda porque no son claros en cuanto a que están presentes en el alimento en cuestión. Por eso que una buena dieta y un buen interrogatorio puede conducir a solucionar el problema. Y finalmente, algo que tenemos que también pensar son las urticarias motivadas por contacto, especialmente por níquel. Es bastante habitual
que ya sea por el uso de distintos tipos de alhajas o componentes que tienen níquel, el contacto, en vez de una dermatitis de contacto o junto a una dermatitis de contacto, también puede ir acompañada de urticaria. Ahora, acá tenemos un trabajo más o menos reciente en que trata en alguna manera de sintetizar las terapias en las urticarias. Entonces dice que la terapia de primera y segunda línea en la urticaria crónica espontánea incluye los antihistamínicos, como ya lo saben, ya sé que lo han escuchado, de segunda generación, pero dice algo muy interesante, que ya también lo mencionó hoy el profesor Maurer, que más del 50% de las urticarias muestran pocos beneficios con el uso de estos antihistamínicos, aunque nosotros sumamos de 1 a 4 diarios, es decir, muchos pacientes que concurren a nuestra consulta vienen tomando 4 diarios de cualquiera de los antihistamínicos de segunda generación, y si vienen es porque sigue la urticaria, si no, no estarían con nosotros. Por lo tanto, bueno, ya saben, el tema del omalizumab fue muy hablado hoy, pero quedan algunas otras cosas que también se mencionaron y de las cuales vamos a detallar un poco, como por ejemplo la ciclosporina, que también se puede usar en este tipo de patologías. Ahora, ¿cuándo vamos a usar ciclosporina? Porque no tenemos una gran experiencia, por lo menos para venir a contarles de cientos de casos, pero sí he tratado de buscar un grupo de ellos que me pareció que podía ser interesante traerles a ustedes en la charla de hoy. Usamos siempre el mismo, usamos el Sandimune oral en cápsulas que vienen de 25, 50 y 100 miligramos. Lo digo esto porque muchas veces me llaman los colegas para preguntarme cómo uso y cuánto uso de la ciclosporina. 3 a 5 miligramos día en 2 tomas, por lo menos durante 2 a 4 meses. Luego disminuimos a 3 en 2 tomas durante 3 meses, vamos bajando, y buscamos finalmente mantenerlo al paciente, si es que anda bien, con la menor cantidad de dosis que lo tenga asintomático. El problema de la ciclosporina son las consecuencias, los efectos secundarios. En la hipertensión de difícil control puede ser un agravante, en la insuficiencia renal está absolutamente contraindicado, y también en aquellas patologías donde la inmunodeficiencia a la que conduce la ciclosporina puede resultar perjudicial para el paciente. Por ejemplo, cuando hay historias de algún tipo de cáncer o de infecciones a repetición. Otro medicamento sobre el cual tenemos experiencia y que la verdad es una experiencia muy positiva. Yo para nuestro haber creo que habría sido de lo mejor que podíamos utilizar. Es la gamma globulina endovenosa. Existen varias patologías cutáneas donde se utilizan, como el pénfigo, la enfermedad de Kawasaki. En fin, hay varios usos de la gamma globulina endovenosa donde demuestra buenos efectos. Ahora, ¿qué pasa? Finalmente, la inhibición que tiene sobre las células T, los linfocitos y sobre también la función o la acción de tipo de las inmunoglobulinas de por sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en contra del uso? La posibilidad concreta. Es un medicamento costoso. Nuestros pacientes, la mayoría pertenecen a alguna obra social, y cuando les recetamos gamma globulina para una urticaria crónica, rebota sistemáticamente el pedido porque no está dentro de las indicaciones habituales de la gamma globulina. Pero la experiencia y los recuerdos míos con respecto a su uso y a los beneficios son realmente muy interesantes. Yo acá traje algunas pequeñas estadísticas que he podido tomar. Ustedes saben que nosotros teníamos en una época el Instituto de Alergia, hoy ya hace años que no está, y yo tengo algunas historias que he ido buscando para poder traerles algunos datos. Por ejemplo, con la gamma globulina he podido recoger 13 pacientes, tomado una evolución de 3 meses, de 90 días, y midiendo NAUS, la cantidad de respuesta en relación a la cantidad de ronchas
y a los síntomas subjetivos, pasamos de un grado AUS-3 a un AUS-1, es decir, vemos que 8 pacientes habían mejorado manifiestamente, 3 habían pasado de 2 a 1 y en 2 pacientes realmente no vimos beneficio con la gamma globulina. Quiere decir que esta es la estadística que yo pude recoger, pero a través de los años hemos aplicado en muchas oportunidades y generalmente lo hemos visto beneficioso. Acuérdense que estoy hablando de la época también un poco pre-Exoler, todavía no teníamos ese tipo de fármacos. Otro medicamento que sí, a veces lo seguimos utilizando, como les comenté, es la ciclosporina. En una evolución de ese grupo de pacientes, a 90 días vimos que 5 pacientes también mejoraron los parámetros de su urticaria y un paciente, de 5 de 3 a 1 y un paciente de 3 a 2. Es decir, la evolución en general con la ciclosporina suele ser favorable. Otro medicamento que hemos utilizado y fue nombrado hoy en la charla son las dapsonas. La dapsona se utilizaba mucho como primera elección para algunos trastornos inflamatorios, sobre todo en las dermatosis de tipo neutrofílico, eosinofílicos o incluso en patologías autoinmunes. Ahora, nosotros probamos la dapsona en algunos pacientes con las urticarias crónicas, en aquel momento decíamos idiopáticas, y hacíamos viendo a ver si estas propiedades realmente se manifestaba con los fármacos, que tienen una contraindicación que es la patología de la metahemoglobinemia, donde está la dapsona absolutamente contraindicada. Ahora, les traigo la notificación sobre 4 pacientes. Uno, estaba usando la medicación, anduvo muy bien y a los 3 meses, de acuerdo a los mails que nos mandaba, estaba asintomático. Generalmente el problema está cuando empezamos a quitar el fármaco. Otro paciente había tenido un descontrol de la hipertensión arterial, había mejorado la urticaria, pero a los 2 meses ya dejó la utilización de la medicación y no hubo recidiva de la urticaria, es decir, este paciente siguió bien después de haber suspendido luego el uso del meladapsona. A su vez, 2 pacientes habían completado 3 meses y le habían mejorado notariamente de 3 a 0 o a 1, es decir, casi no tenían sintomatología. Fueron aquellos pacientes más agradecidos, que a mí me tenían, por supuesto, más satisfecho por su evolución. Pero ¿qué pasó? Uno de ellos hizo una granulocitopenia. Eso le desencadenó una sepsis. La sepsis hizo un verdadero cuadro de Dress, como pueden ver ahí, las lesiones de tipo vesicular, cómo estaba el exantema, etcétera, que por supuesto obligó a la suspensión de la medicación y a un tratamiento en terapia intensiva que le duró más de 1 mes. Después de eso, debo reconocer que preferí no utilizar más la dapsona, me sirvió de aprendizaje. Hay otros inmunoreguladores, uno de ellos es la colchicina, de los cuales existen también varias revisiones en el uso de lo mismo, de la urticaria, por supuesto con buena experiencia. En general, cuando se publica porque anduvo bien, si no es muy raro que se publique. Pero yo no tengo experiencia, no la he usado, y entonces no voy a hablar más que de la mención. Otro fármaco que también se ha utilizado es la sulfirina o la sulfasalazina, que tiene una acción más o menos parecida desde el punto de vista farmacológico. Es un antiinflamatorio y es un inhibidor de la calcineurina, y la verdad que también los trabajos que han aparecido mencionan éxito terapéutico. Ahora, nosotros entonces estamos ante esta situación. Hoy sabemos que tenemos medicamentos de otra naturaleza. Esta revisión es más para recordar o para que me ayude a mí a tratar de pensar un poco más en las cosas. Pero el problema sigue siendo el mismo que el de la época de Urbach. Es decir, ¿cómo lo estudio al paciente? En primer lugar, hacemos el test de autosuero, de los cuales ya nos han comentado hoy. Pero no me quedo en el test de autosuero. Como pienso que puedo encontrar algún factor etiológico, busco
la parte de sangre, la parte de materias fecales, la parte de alergia alimenticia. Y también en esa cosa que aprendí de los profesores míos, uno de ellos el profesor Borda, uno de los creadores de la dermatología argentina, el foco séptico, es decir, siempre pienso y cuando uno piensa, busca y cuando busca a veces soluciona todo el problema. O sea, así estudio al paciente que me consulta. ¿Y cómo lo trato? Bueno, en primer lugar, como todo, con antihistamínicos, más antileucotrienes, más corticoides, cuando no, con el omalizumab en la dosis que corresponda. Es decir, el tratamiento voy hacia la línea moderna, con muchos de los esquemas utilizo lo que he aprendido a través de los años. Les agradezco que me hayan prestado atención, yo sé que es un repaso hacia atrás, pero bueno, a veces viene bien saber de dónde comenzamos, a dónde estamos llegando y seguramente a dónde llegaremos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, tenemos el tiempo para hacer preguntas, así que vamos a aprovechar y pregunto yo quién tiene la primera pregunta de ellos. Bien, bueno, no hubo ninguna pregunta, pero estamos en horario. Me acaban de avisar que se nos acabó el tiempo, así que, bueno, primero agradecerle a todos ustedes, un montón de personas, y a los relatores, que ha sido un placer y un gran honor contar con ustedes. Muchas gracias.